Muy bien. Muy buenos días, estimados alumnos de la clase de planificación económica. Tal como es costumbre, los martes y los viernes, lo que vamos a dar inicio es a nuestra clase correspondiente al martes 12 de mayo, ¿no? Para ello, como es costumbre y con el fin de que podamos estar ordenados, les voy a pedir que si desean participar o si desean realizar algún comentario, utilicen la función Raise Hand y también lo pueden hacer mediante el sistema de mensajería, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con nuestra presentación respecto a los indicadores de la planificación. Para ello, me voy a permitir compartir la presentación que estamos utilizando y que nos está sirviendo precisamente para que podamos realizar el trabajo correspondiente. Bien, entonces empecemos por hacer un rápido repaso de lo que hemos ido viendo estos días, ¿no? Hasta el momento lo que hemos visto es en qué consiste la planificación, cuáles son los elementos centrales que hacen a la planificación eh, y lo que hemos empezado ya es a ver cuáles son estos indicadores para la planificación y que nos son útiles para realizar el trabajo correspondiente en este camino, ¿no? En ese sentido, hemos arrancado con la población. Habíamos indicado que la población no es otra cosa que un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. También hemos aclarado que también puede referirse a aquellos espacios y edificaciones en una localidad o división política y a la acción y los efectos de poblar, ¿no? Desde la demografía hemos indicado también de que la población es una ciencia que estudia, perdón, la demografía es la ciencia que estudia la población existente en un lugar específico y en un momento determinado. Se estudian elementos específicos tales como el tamaño, la distribución y la composición de una población en particular. La demografía enfatiza además el movimiento natural de la población, ya que se debe tomar en consideración los nacimientos y así también las funciones entre sus miembros y su movimiento espacial, que debe tener en cuenta las migraciones voluntarias o no de las personas. Es por ello que es sumamente útil y necesaria para el estudio de la evolución de la población a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué para la planificación económica este es el indicador fundamental? Porque no debemos olvidar que el objeto de todo lo que hacemos tiene que ver con las condiciones de vida de la población. Es decir, lo que queremos hacer en planificación es mejorar estas condiciones de vida de tal manera que en el tiempo su situación cambie, ¿no? Vamos a ver algunos indicadores muy interesantes, incluso dinámicos, respecto a cómo esto ha ido variando en el tiempo, lo cual es sumamente importante analizarlo, porque nos muestra que esta dinámica en realidad es necesaria. Ahora bien, es muy importante también que ustedes tomen en cuenta que esta visión es androcentrista, ¿ya? Androcentrista quiere decir que es una visión que está eh, sesgada en el ser humano. En otras palabras, tras esta visión
se asume que lo más importante para el desarrollo es el ser humano. Esto les digo en contraste con otras visiones que especialmente ahora se han hecho muy populares porque se cuestiona precisamente esta situación. A ver, para darles una idea. Por ejemplo, el tener la visión de desarrollo centrado en el ser humano, lo que hace es que asumamos que todos los recursos naturales están a nuestro servicio. Si, digamos, para buscar petróleo tenemos que destrozar un bosque, se lo hace. Si de pronto la industria de pescados tiene que crecer para alimentar a la población, bueno, podemos liquidar a la población de pescados. Es una visión que está siendo cuestionada al momento porque existen muchos grupos que cuestionan que la situación que estamos viviendo se refiere a una reacción natural de lo que nos rodea, de la naturaleza, respecto a nuestro papel, ¿no? Es decir, hay un equilibrio en el mundo, en la Tierra y, por qué no decirlo, en el universo, que ha sido roto precisamente por el ser humano. Y que ahora todo lo que nos está ocurriendo tiene que ver con esa ruptura del equilibrio, ¿no? Generalmente este tipo de visiones desde la planificación económica, desde la propia economía, han sido despreciadas. ¿Por qué razón? Porque decían que en realidad la acción del ser humano en realidad es beneficiosa también para la naturaleza, ¿no? Sin embargo, especialmente ahora que estamos todos obligados a mantenernos en nuestras casas, especialmente en una situación en la que se cuestiona el modo de producción vigente, estas teorías están adquiriendo relevancia, ¿no? Si nos da tiempo el curso, les voy a explicar algún momento los nuevos paradigmas relacionados al desarrollo que son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ahora bien, eh, la evolución de la población ha tenido elementos muy, muy interesantes a lo largo del tiempo. Si ustedes quieren, lo que tenemos en pantalla es la pirámide poblacional. Esta pirámide poblacional nos muestra, en realidad, la división entre varones y mujeres, por un lado, o sea, la línea verde corresponde a los varones y la línea naranja corresponde a las mujeres. Esta pirámide poblacional está construida sobre la base de la división entre rangos de edad. Por ejemplo, el primer dato que tenemos abajo corresponde a la cantidad de población que tenemos entre 0 y 4 años, ¿no? Entre 0 y 4 años en 1990 lo que teníamos era 529.930 varones y 515.000 con 12 mujeres, ¿no? Entre 5 y 9 años tenemos 472.769 varones y 463.481 mujeres, ¿no? Y así sucesivamente lo que podemos ir viendo es que a medida que vamos avanzando, los rangos de edad son cada vez menores. Es decir, en 1990 lo que veíamos era una alta población infantil, ¿no? Este hecho de que haya una alta población infantil nos muestra para la planificación donde también tenemos que establecer nuestros más grandes objetivos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a decir que nuestros programas van a estar enfocados en el desarrollo de los niños. ¿Por qué razón? Porque ahí se ve que está el grueso de nuestra población, ¿no? Si bien les puede parecer un número grande, de hecho es bastante pequeño, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Bolivia tiene en el mundo una de las más bajas tasas de densidad poblacional y de hecho nuestra población
está fuertemente concentrada en las grandes ciudades, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Por qué esto genera un problema? Porque tenemos una gran cantidad de territorio deshabitado, eh, y eso incluso puede tener sus problemas geopolíticos, como se lo ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Porque en planificación económica no tenemos que concentrarnos en horizontes cortos de tiempo. Les decía, el diagnóstico es muy importante. Para darle solo una referencia histórica, ya que hemos pasado marzo, una de las razones por las que hemos perdido el litoral es porque Antofagasta estaba despoblada, ¿no? En realidad no había ni siquiera medios de comunicación y por lo tanto la presencia de recursos naturales hizo que se desatase la guerra, ¿no? Más allá de todas las connotaciones políticas, en fin, que tiene, ¿no? Pero ese fue uno de los factores. Entonces, indicador importante para la planificación es que en 1990 teníamos una población relacionada a la niñez muy importante. ¿Por qué este fenómeno es muy importante y hay que analizarlo? Porque el hecho de que en 1990 hayamos tenido tantos niños quiere decir que en el tiempo eso ha ido cambiando. En otras palabras, la población va aumentando en el tiempo en la medida en que estos niños se vuelven jóvenes. Pero además empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante, ¿no? A ver, les voy a dar para que nos vayamos a la otra, a la punta en realidad de la pirámide, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, el año 2010, más de personas de más de 100 años, teníamos 144, ¿no? Entre 95 y 99 años, teníamos más o menos unas 2.400 personas. Y si uno va retrocediendo, va a notar que en realidad tenemos una población importante que supera los 60 años, ¿no? Más o menos así en números gruesos, la población que supera los 60 años alcanza a más o menos 1 millón de personas. Entonces, ahí ya podemos ver que hay dos características centrales respecto a los grupos que pueden estar en una situación vulnerable. Por un lado, están los niños, o sea, se entiende por la clasificación internacional a todos los menores de 18 años, que más o menos suponen 4 millones de personas, más 1 millón de personas que superan los 60 años, estamos hablando de 5 millones de personas que necesitan la atención del Estado. Ahora, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que Bolivia es un país pobre. Se han alcanzado muchos éxitos en los últimos 13 años en cuanto a la reducción de la pobreza extrema, pero aún así Bolivia es un país pobre, ¿no? Esa es una realidad y es parte del diagnóstico para la planificación económica. Pero también el hecho de tener 5 millones de personas que pueden ser vulnerables. ¿Por qué digo que pueden ser vulnerables? Porque las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de estos dos grupos son limitados, ¿no? Por un lado, en el caso de los niños, las convenciones internacionales prohíben el trabajo infantil, que es una prohibición correcta, ¿no? Pero que es muy difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes han debido ver en las experiencias cercanas que han tenido en el Alto, en varias ciudades, en Potosí, por ejemplo, la situación de los niños en la minería es muy preocupante porque los niños son utilizados o trabajan en todo caso en las minas precisamente porque son pequeños. Entonces, para optimizar y para aumentar la eficiencia en las minas, lo que se hace
es que los socavones sean cada vez más pequeños. Entonces son condiciones muy duras en las que trabajan, ¿no? ¿Qué es lo de malo, digamos, de la prohibición? Es que, por ejemplo, un niño no puede aportar a una AFP, no puede ser asegurado, ¿no? Y en general, como se trata de una actividad clandestina, en realidad la fuerza de negociación está en el empleador, ¿no? Esas son las desventajas de la prohibición. Eh, que les reitero, no estoy diciendo que la solución sea admitirlo, ¿no? Sino la solución pasa por la generación de programas que eviten el trabajo infantil. Y con la población, con este millón de personas que tiene arriba de 60 años, también hay un problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando se tiene más de 60 años es muy difícil conseguir trabajo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, los años no pasan en vano, en fin, y lamentablemente existe una creencia en los empleadores que pone su sesgo en contratar a personas jóvenes, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Porque en realidad las personas que tienen mayores de 60 años tienen mucha experiencia en el rubro en el que se han desarrollado, ¿no? Esto es muy particular, por ejemplo, en la enseñanza. ¿Quién mejor que puede enseñar a aquel que pueda transmitir sus conocimientos y su experiencia? Porque no deben olvidar que en la enseñanza es muy importante la experiencia, la unión de la teoría y la práctica, ¿no? De nada sirve que yo les enseñe, por ejemplo, planificación si nunca he hecho planificación. Bueno, yo he sido director de planificación de varias instituciones, entonces puedo mostrarles lo que es la planificación en la práctica, pero si solo esto fuera resultado de la lectura de un libro, perderíamos mucha experiencia. Entonces, esas dos situaciones nos llevan a pensar cómo logramos que mejoren las condiciones de vida de esos dos grupos. Pero, ojo, esta dinámica no necesariamente es mala, ¿no? Porque en Bolivia lo que se presenta es lo que técnicamente se llama el bono demográfico. ¿Por qué es el bono demográfico? Porque como la población boliviana es una población joven, entonces todos esos niños que veíamos en la década de los 90 se convierten en jóvenes. Y la gran ventaja que tienen los jóvenes es que van a trabajar. Ahora, entonces Bolivia tiene la característica del bono demográfico, es decir, de esos niños que se convierten en jóvenes, que lo que van a ayudar intergeneracionalmente es a generar los recursos para que podamos pagar las rentas de una población que gradualmente envejece más. Para que tengamos solo una idea de lo que estoy hablando, pónganse a pensar, por ejemplo, la población que teníamos entre 95 y 99 años, si ven el 2010, estaba alrededor de las 2.500 personas, para hablar de un número grueso, ¿no? Pero el año 2020 estamos hablando ya de más de 8.000 personas. Entonces, eso, si vamos hacia abajo, van a notar que es una tendencia, por si acaso, no solo en Bolivia, sino en el mundo. ¿Por qué ha aumentado la esperanza de vida de la población? Fundamentalmente por el acceso a una mejor alimentación y, por el otro lado, por el acceso a un mejor sistema de salud. El hecho de que tengamos un mejor sistema de salud hace que la esperanza de vida aumente y que una gran cantidad de gente pues alcance estas edades, ¿no? En muchos asilos, por ejemplo, en Bolivia, es muy común encontrar personas de 110, de 115 años, ¿no? Entonces, eso implica también una decisión sobre la planificación. Pero el hecho de tener este bono demográfico nos permite ver de mejor manera, porque las proyecciones que con los datos que tenemos nos muestran que para el año 2050
este fenómeno va a ocurrir, ¿no? Vamos a tener el grueso de la población en edad de trabajar, ¿no? Evidentemente, para utilizar mi ejemplo, noten ustedes que la población que va a tener entre 95 y 99 años va a alcanzar a superar las 50.000 personas. Entonces va a haber un proceso de envejecimiento de la población, pero a la vez vamos a tener una gran cantidad de jóvenes que pueden producir. Entonces, hay por un lado una desventaja, así entre comillas. Y digo desventaja porque en realidad, en mi opinión, todo lo que significa la política social no tiene que verse desde el lado negativo, ¿no? Yo más bien pienso que una economía crece en la medida en que combina la equidad con la eficiencia necesaria para que el país pueda desarrollarse, ¿no? Y la ventaja también, entre comillas, es que vamos a tener una gran cantidad de población joven que va a poder aportar al país. Ahora, en estos casos, y eso es importante que ustedes también lo conozcan, esto plantea también desafíos para la planificación económica. ¿Por qué desafíos? Porque es necesario que el país tenga la capacidad de generar los empleos necesarios para que esta población joven pueda producir, lo cual no es algo sencillo de resolver. ¿Por qué no es sencillo de resolver? Porque en realidad el gran problema que se tiene es que es difícil emplear a toda la gente en una situación de automatización de la industria, ¿no? Es decir, que las industrias para ser competitivas lo que tienen que hacer es aumentar su eficiencia. Para aumentar su eficiencia no requieren contratar más gente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Un robot trabaja 24 horas, un robot no necesita seguro social, no necesita indemnización, nada, ¿no es cierto? Lo único que necesita es el mantenimiento y la energía. Por esa razón, en países más avanzados se está pensando en impuestos que permitan financiar o que permitan financiar la situación del desempleo, especialmente de los seguros de desempleo. Entonces, notarán, esta dinámica poblacional nos plantea retos muy interesantes que desde la planificación económica tenemos que resolver. Bien, entonces eso sería en cuanto a la pirámide poblacional. Acá un dato más que es importante que ustedes lo conozcan. Esta es la esperanza de vida al nacer. Lo que van a notar es que la población o la esperanza de vida al nacer estaba en 1960 por los 43 años. Para 1990, esa esperanza de vida estaba alrededor de los 54 años. Y para el año 2015 estamos hablando de una esperanza de vida de 68 años. Los últimos datos nos muestran que ya estamos con una esperanza de 73 años, ¿no? La mayor esperanza de vida la tienen las mujeres y la menor esperanza de vida la tienen los varones. Esto se ha sido objeto de grandes estudios, ¿no? Entre otros, se afirma, por ejemplo, que el estrés puede estar matando más a los hombres, ¿no? Pero esta es una situación muy, muy interesante respecto a la demografía en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, esta situación que habíamos visto ya en los cuadros que les había mostrado, nos muestra que lo que vamos a tener a lo largo del tiempo es un envejecimiento gradual, ¿no? Fíjense ustedes, entre 1950 y 1970, en realidad la cantidad o el porcentaje de personas adultas mayores de un 6% baja un 3.6% en 1975. Pero a partir del año 75, el porcentaje de personas que tienen más de 65 años aumenta gradualmente y para 2050 se espera que tengamos un 14% de la población.
¿Por qué esto es importante para la planificación económica? Porque todas estas personas necesitan jubilarse, ¿no? Un elemento central que van a ver a lo largo de todo el curso es que en planificación económica nuestra idea no es dejar todo en manos del mercado, ¿no? Porque si digamos uno pensase que todo lo puede resolver el mercado, entonces toda esta gente lo que tendría que hacer es trabajar en su época de juventud de tal manera que llegue a todos estos años eh, con los ahorros suficientes para poder cubrir la pensión que va a tener en el tiempo, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es así. Por un lado está el problema que habíamos visto de que no toda la gente tiene trabajo, ¿no? O si tiene trabajo, ese trabajo es en el sector informal. Al ser un trabajo en el sector informal, no tiene los recursos suficientes para, o en todo caso, no está afiliado a los sistemas de pensiones. Al no estar afiliado a los sistemas de pensiones, lo que va a ocurrir es que no va a ahorrar para su jubilación. Y claro, de nuevo les digo, ¿no? Cuando uno cumple 65 años o piensen en tener 70 o 75 años, es muy difícil encontrar empleo, ¿no? Ahora, eso se resuelve en Latinoamérica y en Bolivia mediante la construcción de amplias redes sociales familiares. ¿Ya? Eso en sencillo quiere decir que de la persona adulto mayor se hace cargo la familia, los hijos se hacen cargo del adulto mayor. Sin embargo, no deben olvidar que también estamos asistiendo a un proceso en Latinoamérica y en el mundo de desestructuración de las familias, ¿no? Las familias se separan por un lado, por el otro lado, los jóvenes de ahora no tienen, digamos, entre sus prioridades tener hijos, ¿no? Como ocurría antes, digamos. Entonces, eso hace, y además el mismo concepto de familia va cambiando, ¿no? Los jóvenes de ahora es muy común que, por ejemplo, quieran viajar. Entonces, no están pensando precisamente en cómo van a sostener a sus familias en el tiempo, ¿no? Y esa es una tendencia, por si acaso, que se presenta no solo en Bolivia, sino en el mundo. Entonces, el hecho de que envejezcamos y no tengamos todas estas redes de seguridad es pues un aspecto importante que hay que tomarlo en cuenta a futuro. Bien, eso sería en cuanto a los indicadores de la población, ¿no? Podemos ahondar más, van a notar que en la medida en que ya empecemos a utilizar los datos más finos para la planificación económica, vamos a utilizar otros indicadores mucho más completos respecto a la demografía propiamente, ¿no? Pero ahora, como estamos en la primera parte del curso, entonces con eso nos basta, ¿no? Bien, ahora pasemos a ver el siguiente indicador, que es el Producto Interno Bruto. ¿Ya? El Producto Interno Bruto es un indicador que corresponde a la macroeconomía. La macroeconomía, como bien se conoce, es el estudio de los grandes agregados de la economía. Es decir, en macroeconomía no se estudia propiamente el funcionamiento de una empresa en particular, sino lo que nos va a interesar es que analicemos, por ejemplo, el comportamiento de todas las empresas que participen en la economía. Eso es lo que nos interesa el macro. Por esa razón, el PIB, o también conocido como Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año
o trimestrales. La Organización para el Desarrollo de Europa, la OCDE, define el PIB como una medida agregada de producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción y los servicios, más impuestos y menos subsidios sobre productos no incluidos en el valor de sus productos. El Fondo Monetario Internacional establece que el PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, un trimestre o un año. Entonces, de estas tres definiciones, ustedes se darán cuenta que lo que hace el Producto Interno Bruto es medir el valor de la producción de bienes y servicios finales en un periodo determinado de tiempo. Ahora, ¿por qué nos interesa este valor? ¿No? Porque es una medida que nos permite cuantificar cuánto está produciendo un país. Es decir, nos permite cuantificar cuántas calaminas, cuántos panes, cuántos almuerzos, cuántas casas, cuántos juguetes, cuántas sillas, en fin, cuántos artículos eléctricos se están produciendo en un país. Por definición, les decía en esta visión androcentrista, se asume que cuanto más produzca un país, la ventaja que se va a tener es que la gente va a tener un mayor nivel de vida, un mayor estándar de vida, ¿no? Entonces, esta medida es muy importante porque les reitero, y vamos a ver ahora, les he preparado un pequeño videito que nos muestra cómo ha ido evolucionando el Producto Interno Bruto en el mundo, ¿no? Pero antes, veamos la tasa de crecimiento para el caso boliviano, como ustedes pueden notar en esta tasa de crecimiento, lo que ha ocurrido en los últimos años es un fenómeno muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque noten ustedes, pero antes para que podamos consolidar los conceptos, la tasa de crecimiento se refiere al valor o a los cambios en el valor de la producción. Es decir, de esa sumatoria de productos que tenemos en una economía, cómo cambia en el tiempo, ¿no? Si esta tasa de crecimiento medido en unidades físicas es positiva y alta, quiere decir que cada vez estamos produciendo más. Entonces, para el caso boliviano, ustedes pueden notar que en 2009 teníamos una tasa del 3.36%. Esta tasa alcanzó su mayor pico el 2013 con una tasa de crecimiento de el 6.8%, ¿no? Y luego fue descendiendo fundamentalmente por la caída del precio del petróleo y por efecto del coronavirus, el año 2020 se prevé que nuestra tasa de crecimiento va a ser de menos 3.4%, ¿no? Este tema de la tasa de crecimiento, les decía, tiene una alta relación con lo que significa el desempeño del Producto Interno Bruto o de la situación que podamos tener en el país, fundamentalmente porque eso nos permite a aumentar la calidad de la población, ¿no? A ver, mientras preparo el video, tenemos acá una pregunta muy interesante que nos va a permitir situar precisamente todos estos elementos relacionados al Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Por qué razón esto es importante? Porque la idea que quisiera que se lleven todos ustedes es que el Producto Interno Bruto lo que nos permite es ir situando todas el nivel de ingreso de la población. Bien, pero veamos.
Odetta Lave nos dice, explosión demográfica que se da gracias a un cambio de técnica en la revolución industrial. Entonces, para regular la población que está en exceso es que se hace este tipo de enfermedades que afectan a nivel mundial en países más desarrollados. La esperanza de vida es más baja, en cambio la esperanza de vida en países poco industrializados o poco más desarrollados tienen una esperanza de vida mucho más alta, ¿no? A ver, mientras comentamos ese video, me voy a permitir precisamente mostrarles este video que les decía respecto a la evolución del Producto Interno Bruto en el mundo, que es lo que nos va a permitir situar también el comentario que les voy a hacer, ¿no? Entonces, veamos, acá tenemos, ya, ahí va. Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es una evolución del Producto Interno Bruto nominal desde 1960 hasta el año 2030, ¿no? Se entiende que a partir del año 2019 es una proyección. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Esto es que noten ustedes que tenemos un país como Estados Unidos que en los años 70 ya había superado los $1.000 millones, ¿no? Noten ustedes que también dentro de esta evolución del Producto Interno Bruto van a tener a un país como Argentina, que para los 70 estaba con un Producto Interno Bruto de los 40.000 millones de dólares, ¿no? En segundo lugar, pueden encontrar a Japón, después está Alemania, está Francia, y noten ustedes que para los 70, en realidad China estaba en el noveno lugar. De hecho, una economía como la brasilera en varias ocasiones superaba a la economía china. De hecho, si no, 79, incluso España en términos de producción superaba a China, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra el comportamiento tenía esos años precisamente respecto a al tamaño del PIB. También a la derecha ustedes pueden ver el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué quiere decir esto del Producto Interno Bruto per cápita? Quiere decir el, el producto dividido entre la población. En la medida en que tengamos un Producto Interno Bruto más alto, entonces se entiende que la condición de vida ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Suiza, de Luxemburgo, de Suecia, de Japón, en fin, de Finlandia, nos muestran productos internos bruto per cápita de $38.000, $35.000. En la década de los 90, por ejemplo, nuestro Producto Interno Bruto per cápita estaba ya dentro de los $1.000, ¿no? Pero fíjense cómo, a medida que va avanzando el tiempo, China va reduciendo y China va ascendiendo, ¿no? Es precisamente en la década de los 80, de los 90, cuando China asiste a un proceso de apertura económica, liberalización del comercio y también de, de lo que significa la atracción de la inversión extranjera, ¿no? También les ruego poner su atención en lo que significa Corea del Sur. Noten ustedes cómo Corea del Sur eh, va escalando posiciones. Ahora, ¿y por qué es importante mencionar a Corea del Sur? Porque en 1900, más o menos, el Producto Interno alcanzaba a los $100, pero el Producto Interno Bruto per cápita de Corea del Sur no superaba los $600. O sea, en el año 70, Bolivia era más rica que Corea del Sur. Bueno, ahora Corea del Sur, como están notando, ya el año 2007 estábamos hablando de la producción
cercana al $1 billón, ¿no? O sea, nos ha dejado sumamente atrás, ¿no? Y como ven, para el año 2010, ya China se había constituido la segunda economía del mundo, ¿no? Con una producción cercana a los 6 billones, 6,12 ceros, había superado incluso a su clásico rival, que era Japón, ya había superado a Alemania, que tenía entre sus características eh, y tener una alta productividad, ¿no? Entonces, y si notan en las proyecciones, porque en el año 2018 las proyecciones están realizando, las proyecciones pueden tener problemas que no sean necesariamente así, pero notan ustedes cómo el conjunto de países va cambiando, ¿no? Japón, si bien se mantiene como la cuarta economía, pero lógicamente el gran fenómeno que está ocurriendo en el mundo es precisamente el hecho de que China está compitiendo, está avanzando bastante a la par que los Estados Unidos. De hecho, en este gráfico dinámico ustedes pueden ver por qué China se ha constituido en la fábrica del mundo, porque, bueno, ahí se produce todo, y esto no es casual cuando dicen que hay que cerrar las fronteras para que no entren productos chinos. Bueno, el problema no es ese, el problema es este, esta gran capacidad de producción es impresionante. De hecho, en realidad, como ven, lo que estamos buscando a fines de 2030, la predicción que se hace es que para ese año ya China va a superar a, a lo que significa eh, los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como notarán, es un tema muy, muy interesante este de el cambio que existe en la producción mundial, ¿no? Ahora bien, me gustaría a continuación, bueno, hacer un pequeño comentario de lo que decía nuestra compañera de curso, en el siguiente sentido, ¿no? No debemos olvidar, y esto es importante para la planificación, que si bien, digamos, pueden existir y hay algunas teorías relacionadas a posibles conspiraciones que puedan existir en el mundo, no hay que descartarlas. Yo siempre soy muy abierto a que se tiene que analizar todo como viene, ¿no? No sería casual, por darles una referencia histórica, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania toma el poder Adolf Hitler, ¿no? Cuyo uno de sus postulados era precisamente la del espacio vital. ¿Qué consideraba él que tenía que ser el espacio vital? No era otra cosa que en una visión de eugenesis, es decir, que la tierra debería estar poblada por los más aptos. ¿Por qué decía que tenía que estar poblada por los más aptos? Porque él decía que los seres humanos lo que estamos haciendo es dar continuidad a la evolución propia de la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, en realidad, si generamos el espacio para que los más débiles o para que los infrahumanos, como lo llamaban los judíos, se hagan cargo de la tierra, lo que va a ocurrir es que la civilización se va a degenerar. Entonces, ¿cuál fue el resultado práctico? El resultado práctico fueron los hornos de Auschwitz, ¿no? En los procesos de Nuremberg que se realizaron entre 1945 y 1950, ahí se ha visto lo que es el horror nazi, ¿no? Donde murieron alrededor de 6 millones de judíos, ¿no? Y a lo largo de la historia también se pueden ver ejemplos, por si acaso no muy lejanos, ¿no? En el siglo XX, por ejemplo, en la Unión Soviética, hubieron, se calcula, alrededor de 50 millones de personas muertas. En la China, o sea, en la China que ahora tanto estamos admirando, en la época más dura del Partido Comunista, se calcula que murieron más de 70 millones de personas, ¿no? Y a lo largo de la historia, las guerras, en fin, o sea, no, no, la historia de la humanidad que ahorita hemos resumido rápidamente en términos de crecimiento económico, no necesariamente nos muestra que no hayan habido ejemplos de esta naturaleza, ¿no?
Sin embargo, ahí mi criterio de economista me permite mostrar que en realidad este tipo de situaciones son muy difíciles de establecer. ¿Por qué razón? Porque en realidad ah, la, la conformación del mundo, de todo lo que está ocurriendo, hace muy difícil eh, que esta sea una situación plausible. ¿Por qué razón? Porque eh, actualmente los gastos en términos de lo que significa eh, la atención en salud, especialmente por el tema del coronavirus, es grande. Y al ser es un gasto tan grande que de hecho va a superar toda intención que podría haber en términos de control de la población, ¿no es cierto? Porque ahora el mundo, y solo vean ustedes en Bolivia, el costo no solo está en términos de atención en salud, que ya se está dando, sino en términos de caída del Producto Interno Bruto, ¿no? En realidad, los especialistas, los economistas, estamos mostrando que en el mundo puede haber una caída incluso del 30%. Y esa caída del 30%, bueno, pues sería tremendamente complicada para lo que significa la estabilidad del mundo, ¿no? Y en ese sentido siempre hay que tener presente este tipo de situaciones. Bien, ok, sigamos entonces viendo estos temas relacionados a lo que significa los indicadores económicos, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es precisamente ahora ver el segundo indicador que tiene que ver con la inflación. Ahora bien, ¿qué decimos por la inflación? La inflación no es más que el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año, cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, ¿no? A ver, más o menos para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, en realidad lo que se tiene que tomar en cuenta en la inflación es precisamente todos estos elementos relacionados a cómo los precios varían en el tiempo, ¿no? Estos precios en realidad crecen por desajustes que pueda existir entre oferta y demanda. Y como vamos a ver en un ratito, en realidad estos desajustes son muy comunes. Pero, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esta parte de la inflación? La inflación no es más que el incremento en el tiempo del nivel de precios, ¿no? Es decir, si digamos ayer o hace un mes, por darles una idea, el precio del kilo de pollo estaba en 11 bolivianos y ahora está en 13 bolivianos, eso es básicamente la inflación. Ahora, en realidad, como se mide una cesta de bienes, esta inflación no se refiere única y exclusivamente a unos cuantos productos, sino que corresponde a varios productos. Sino que estamos hablando de una canasta. En el caso del IPC boliviano son más o menos 350 productos. Esto quiere decir que al ser un promedio de promedios, en realidad algunos precios pueden subir
otros precios van a bajar, ¿no? Esto es importante entenderlo porque muchas veces cuando se está haciendo el análisis de la inflación, se plantea que únicamente deberían ver algunos precios, ¿no? Es lo que comúnmente ocurre, por ejemplo, con el tomate, con el precio del pollo, con el precio de la papa, ¿no? El precio de la papa, por ejemplo, es muy fluctuante en la medida en que eh, estos precios dependen de las condiciones mediante las cuales se hacen las cosechas de las temporadas, en fin, a eso responde básicamente la producción y la oferta de papa en los mercados, ¿no? Y esta situación naturalmente hace que hayan grandes variaciones en el precio de la papa. Y la gente dice, si el precio de la papa está subiendo, ¿por qué razón la tasa de inflación es tan baja? Bueno, eso es natural, ¿no? Es natural precisamente porque lo que ocurre en el país es que algunos precios pueden subir, así como otros pueden bajar, ¿no? Incluso vean ustedes lo que está ocurriendo actualmente. Hay algunos precios que están bajando, pero hay otros, como el caso de las verduras, eh, que están bajando. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay pues una caída de demanda en relación a lo que está ocurriendo actualmente en el país, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la inflación. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la inflación, no? Ahí tenemos que en la clasificación o la taxonomía de la inflación, lo que tenemos que tomar en cuenta es que puede haber una inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. En otras palabras, ojo, no estoy diciendo y no se dejen llevar por la idea de que si la variación fuese cero, estaríamos bien. No. En realidad, tiene que haber cierto grado de inflación. ¿Por qué razón? Porque esta inflación está altamente relacionada con los ajustes internos que hay en una economía. No debemos olvidar, como les había explicado en una anterior clase, la gran ventaja que tiene la economía de mercado es que es muy dúctil, se ajusta rápidamente a los cambios, ¿no? Los precios son el sistema más eficaz de información a la población acerca de los cambios que existen en la economía, ¿no? Entonces, esos desajustes hacen pues que los precios aumenten, ¿no? Y por el otro lado, no deben olvidar también que la inflación tiene una relación con el beneficio de las empresas. Es decir, el ingreso de las empresas se calcula multiplicando el precio por la cantidad vendida. Entonces, si aumenta el precio, eso quiere decir que los beneficios también van a aumentar, ¿no? Ahora, ¿por qué aumenta el precio de un bien? Es pues porque está reflejando la mayor demanda que existe, es decir, la gente quiere consumir esos productos, ¿no? Eso explica por qué, digamos, un iPhone puede tener un precio de $1000 y un precio, digamos, de la marca más pequeña de Samsung únicamente cueste $20, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo el mundo quiere tener un iPhone, ¿no es cierto? Entonces, eso explica la inflación por consumo o demanda. La segunda causa de la inflación es la inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, por ejemplo, cobre, petróleo, energía, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios, ¿no? Esta inflación, por ejemplo, es muy común cuando tenemos ascensos en lo que significa el precio del petróleo, ¿no? Que digamos en Bolivia no lo conocemos porque el precio de la gasolina y el precio del diésel está congelado. Esto también puede presentarse en la economía, ¿no? Y también tenemos el tema de la inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual, ¿no? Es algo así como
Si en estos momentos el gobierno anunciase una devaluación, inmediatamente la gente reaccionaría aumentando los precios porque va a prever una mayor devaluación en el futuro, ¿no? Y tenemos la inflación generada por expectativas de inflación, es lo que se conoce como el círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Eso quiere decir, les voy a mostrar en la siguiente clase un videito donde van a ver ustedes cómo ha sido la inflación en varios países. Y ahí van a notar que en la medida en que aumenta la inflación, entonces los precios tienden a aumentar en un efecto rebote porque precisamente los trabajadores piden aumentos continuos de, la, de sus salarios. Entonces, para responder, para protegerse frente a esos aumentos de salarios, los empresarios lo que hacen es aumentar los precios, ¿no? Y si eso se combina con que hay una demanda de esos productos, entonces los precios tienden otra vez a aumentar y por eso podemos llegar a tasas inflacionarias que fácilmente pueden superar el millón porcentual, ¿no? Bien, en términos de avance de la materia, llegaríamos hasta acá. Lo que ah, vamos ahora a ver es abrir una sesión de preguntas respecto a lo que hemos avanzado hasta el momento en materia, ¿no? A ver, acá tenemos, no está identificado su mensaje, pero nos muestra un tema muy interesante, ¿no? Dice, demasiado caótico para ser planificado, ¿no? Sí, y esto es un tema interesante, ¿no? Porque si ustedes notan, si queremos ver una explicación respecto a cómo funciona el mundo, vamos a llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? O sea, es tan caótico, depende de tantas variables relacionadas al azar, que es difícil que nosotros podamos decir que todo esto pueda ser planificado, ¿no? Y es verdad. De hecho, en realidad, y aquí no quiero mentirles, las veces que se ha intentado planificar la economía nos ha ido mal. O sea, si te ponen a pensar ustedes en la Unión Soviética, pónganse ustedes a pensar en Cuba o Venezuela, si ustedes quieren, en realidad no ha funcionado este tema. ¿Por qué razón? Porque la economía corresponde a millones de decisiones que toman todos los días. O sea, yo no voy a, por ejemplo, a planificar lo que ustedes van a consumir en la semana. Eso depende de cada uno, ¿no? Sin embargo, yo los invito a que a medida que vayamos avanzando, van a notar que hay rangos de acción en los cuales se puede planificar. El mejor ejemplo es la China. La China es una combinación entre lo que significa la intervención del Estado planificado y lo que significa el mercado. De hecho, en realidad, allá a las autoridades chinas, lo que se hace todos los años es al principio de cada gestión se les entrega una carpeta con los objetivos que tienen que alcanzar a lo largo de la gestión. Y los ministros, viceministros, las autoridades de las instituciones son evaluadas a fin de año en función a los objetivos que ha alcanzado la planificación del Estado. Y si uno se pone a pensar de nuevo en la idea de ser objetivos, va a notar que la China ha logrado lo que ha logrado en gran parte. Pues, por si acaso, no estoy queriendo decir que esa sea la única explicación. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que consideran que en realidad que lo que explica el crecimiento chino es su inserción en el mercado y su apertura a la inversión extranjera directa, ¿no? Para darles una idea, por ejemplo, un obrero chino le pagan $70 al mes, ¿no? Si eso comparan, por ejemplo, con los más de $300 que se pagan en Bolivia, entonces se podría decir, ahí está la explicación de por qué China está donde está y Bolivia donde está, ¿no es cierto? No quiero reducir la discusión, tampoco quiero dar una, una explicación simple a todos estos fenómenos,
pero lo cierto es que si no planificamos tampoco vamos a alcanzar esos temas, ¿no? Tenemos una pregunta de Edwin Rubén Cuentas. En estos momentos de cuarentena es posible que la inflación se quede estancada con los efectos esperados, puesto que debido al confinamiento la población carece de circulante. Sí, evidentemente. Lo que ocurre es que en estos momentos la inflación se mantiene en esos niveles porque los ingresos han bajado. Eso significa que la demanda está bajando y por lo tanto estamos comprando lo necesario. Para darles una idea, ¿no? En estos momentos los precios de los restaurantes van a bajar. ¿Por qué razón? Porque no estamos yendo a consumir a los restaurantes, por un lado. Pero hay otro fenómeno que, bueno, se lo voy a explicar muy rapidito de por qué la inflación se mantiene controlada. Lo que pasa es que en los hechos, en Bolivia, tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Por qué tenemos un tipo de cambio fijo? Porque hay una paridad entre el dólar y el boliviano. Cada dólar se cambia por 6 bolivianos con 96 centavos. Evidentemente ahí hay un gap en términos del dólar compra y venta, que son 10 puntitos, pero en esencia no cambia el tema. Eso quiere decir que teniendo bolivianos, estos se pueden cambiar por dólares y los dólares se pueden cambiar por bolivianos y así en forma viceversa. Eso hace que el anclaje respecto a la capacidad adquisitiva del boliviano sea el dólar. En otras palabras, mientras mantengamos este tipo de cambio fijo, no va a haber inflación. Ahora, eso, ojo, no es algo que se pueda proyectar necesariamente en el tiempo, ¿no? Porque puede ocurrir que en algún momento las reservas internacionales no sean suficientes para mantener un tipo de cambio fijo. Entonces, ahí también notarán, sobre la base de mi explicación, qué es lo que podría ocurrir si es que se suelta el tipo de cambio fijo. Lo que va a ocurrir es que podemos alcanzar mayores niveles de inflación. Por otro lado, Nelly nos pregunta, en Bolivia, ¿cuál sería el programa que ayudaría o se preocuparía por el trabajo infantil? No, bueno, ahí hay varias acciones que se pueden realizar, ¿cierto? Una de ellas tiene que ver con que en realidad los niños salen a trabajar precisamente porque sus padres no pueden hacerlo. Entonces, lo que se puede ahí es generar programas de empleo, y ahora, por ejemplo, por la emergencia se lo podría hacer. De hecho, el gobierno ha anunciado 600.000 empleos enfocados a que se sustituya el trabajo infantil por el trabajo adulto, ¿no? Es algo así como darles trabajo a los adultos con el compromiso de que los niños no trabajen y se dediquen a estudiar. Es una posibilidad. La otra posibilidad es generar bonos. ¿Cómo puedes generar los bonos? En realidad dices que un poco es la lógica del bono Juancito Pinto, ¿no? El bono Juancito Pinto incentiva a la permanencia escolar. Es poco lo que ustedes quieran, no son 200 bolivianos al año, pero por la idea de tener esos 200 bolivianos, los padres van a mandar a sus hijos. Yo sé que a la mayor parte de ustedes les puede parecer esto obvio, ¿no? O sea, hay que mandar a los niños al colegio, pero no es tan obvio para toda la población. ¿Por qué razón? Porque el rédito que se obtiene de la educación, especialmente de la educación superior, es incierto. Eso quiere decir que te puedes educar, pero eso no significa necesariamente que tengas un empleo en el futuro. Entonces la gente hace costos, dice cuánto me cuesta mandarlo al colegio, a la universidad, etcétera. Mejor que se ponga a trabajar, mejor que se ponga a hacer un negocio, porque nosotros hemos visto que haciendo un negocio a la gente le va mejor. Entonces, esa es la razón. Y ojo, por si acaso, hace no muchos años eso era muy claro en relación a las niñas. O sea, los padres no mandaban a las niñas a estudiar porque no veían el rédito de hacerlo, ¿no es cierto? Pero si pones ahí un bono que incentive, que le pagues a la gente por llevar a sus niños a estudiar, lo que va a ocurrir es que en el tiempo esos niños mejor educados que no han tenido la necesidad de trabajar van a ser más productivos en el tiempo, ¿no? Luego, tenemos otra pregunta que se refiere bueno, Tony Experia me está mandando. ¿La implementación de transgénicos en la producción económicamente hablando es beneficioso o perjudicial para el país? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La gran ventaja es que te va a aumentar la productividad de la producción de alimentos, ¿no? Eso quiere decir, en sencillo, que va a haber más comida, ¿no?
Lo cual, digamos, en una situación como la que estamos viviendo, puede ser una buena noticia. La mala noticia es que no hay ninguna garantía de que esos transgénicos puedan ser beneficiosos para la salud, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también el hecho de que no todos tienen acceso a esos transgénicos hace que la producción se concentre. En otras palabras, lo que va a ocurrir es algo así, se los voy a poner gráficamente, ¿no? Pueden ustedes ir al mercado, tener una zanahoria y van a notar que la producción transgénica de zanahoria, uno, es más barata y dos, se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque esas cosas se pueden controlar. En cambio, la producción orgánica de los pequeños productores campesinos es más pequeña, no es tan bonita como la otra y es más cara. Entonces la gente se va a ir por lo más barato y el pequeño productor va a tener problemas, ¿no? Entonces, si me preguntan a mi opinión, yo creo que no se debería permitir el uso de transgénicos porque son muy peligrosos, especialmente para la salud. Por otro lado, Edwin Rubén Cuentas nos pregunta, ¿las entidades financieras qué tipo de planificación tomarían para sobrellevar a esta situación? Bueno, la planificación se llama planificación de riesgos. ¿En qué consiste? En que tú tienes que tener un plan de contingencia respecto a todo lo que está ocurriendo. En otras palabras, vas a tener un menor flujo financiero. Ese menor flujo financiero lo que va a hacer es que no tengas los recursos suficientes para atender las contingencias que se van a presentar. Entonces, para ello, lo que tienes que hacer es tener una estrategia respecto a los recursos que vas a disponer, es decir, financiamiento del Banco Central. Vamos a tener una estrategia de captación de dinero, aumentando posiblemente las tasas de interés de las cajas de ahorro, generando incentivos no monetarios, por ejemplo, que la gente tenga una facilidad para manejar sus cuentas mediante Internet. Y por el otro lado, vas a tener también un plan de contingencia respecto a los créditos que tienes que dar, ¿no? Porque no se olviden, una entidad financiera, los créditos que tiene que dar tienen que seguirse moviendo. En este momento no se están otorgando una gran cantidad de créditos y cuando salgan los datos de abril vamos a ver una caída en los créditos. Entonces hay que facilitar, ¿no? Facilitar manteniendo los niveles de riesgo que se tiene y garantizando en el mediano plazo el funcionamiento de la entidad financiera. ¿Ya? Por otro lado, Carmen Jiménez nos pregunta, en cuanto a los bonos que mencionaba, ya que ahora los bonos están establecidos, ¿esto tiene causas negativas para Bolivia? En cierto sentido, sí, y es un debate, ¿no? No quiero venderles ni quiero que se lleven ustedes la idea de que los bonos son la gran maravilla, no. Hay problemas de financiamiento. ¿Cómo los hace sostenibles? ¿No? Se ha notado, por ejemplo, una de las grandes quejas de la población ha sido que el bono que estaba para 30 días ahora es para 50 días, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, esta situación de pandemia o de emergencia frente a la pandemia se va a mantener. Entonces, ¿cómo brindas liquidez? ¿Cómo brindas el suficiente financiamiento para estos bonos que fácilmente pueden superar los $1.000 millones solo con los 2 meses que estamos sosteniendo? Por otro lado, también estos bonos tienen el gran problema que generan problemas en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que en lugar de buscar trabajo prefiere el bono, ¿no es cierto? Y adaptas toda tu estructura de gasto al bono, ¿no? Hay mucha gente que, le soy sincero, en Bolivia vive con la renta de dignidad y mantiene a una parte de la familia. Lo que pasa es que siendo economías lo puedes hacer eso, ¿no? Lo cual es justificable en términos de la población adulto mayor. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tienes jóvenes que están pensando en un bono, ¿no es cierto? O sea, eso en el tipo de situaciones. Luego tenemos a Magdiel que nos pregunta el bono universal que todas las personas están dando, ¿qué efecto tendría en la economía ya que las personas solo gastan y no tienen ingreso, ¿no? Bueno, en realidad un bono, la gran ventaja que tiene es que también favorece a la producción. ¿Por qué razón? Porque con ese bono lo que vas a ir a hacer es comprar productos de origen nacional. Va a haber una parte que se va a ir a, a, a productos importados. Sin embargo, no debes olvidar, Magdiel, que lo que tú dices es central. No puedes mantener una economía solo con bonos.
porque necesitas generar ingresos. Ojo, que este mi criterio no es absoluto, porque se podría hacer una economía planificada, ¿no? De tal manera que todos nos atengamos al plan. Pero ojo, es muy peligroso, porque para hacer eso, y como les voy a explicar en el tiempo, necesitas tener un set de indicadores mucho más finos para hacer eso, que tienen que ver con los indicadores de producción. Y hacer eso se puede, pero no lo vas a hacer de hoy día para mañana. Un buen sistema de planificación nos tomaría construirlo 5 años, ¿no? Y bueno, si tú me dices, en 5 años ya todo va a cambiar, ¿no es cierto? Y como decía alguna persona más antes, quizás lo mejor sea dejar solo al mercado. Se puede intentar. Yo les voy a mostrar cómo se diseña un sistema de planificación de mediano plazo. Pero eso es a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho todas las preguntas que nos han realizado. Ha sido una clase, creo, muy interesante, muy participativa. Y a medida que vayamos avanzando, lo que vamos a ir haciendo es algunas pruebas con algunos instrumentos muy sencillos en Excel que voy a compartir con ustedes para que les enseñe cómo se puede planificar una economía, ¿no? Entonces, con esto, a tiempo de agradecerles su atención y decirles también, como es costumbre, que el contenido de esta clase va a estar disponible en YouTube para aquellos que por diversas circunstancias no han podido asistir. Les agradezco mucho su gentil atención y nos veríamos el viernes, como es costumbre, en nuestras clases de planificación económica.